Voy a preguntarle primero a la diputada Mónica Litza, del Frente Renovador. Buenas noches, gracias por venir, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. ¿Por qué cree que demoró tanto en promulgar el blanqueo del gobierno? Quiero decir que nosotros desde el Frente Renovador acompañamos esta ley e impusimos muchas modificaciones. Algunas fueron aceptadas y otras no. En el caso de lo que estabas mencionando recién, de quienes no pueden exteriorizar, fue una de las propuestas nuestras que no se aceptó, que era incluir a colaterales, sí, a todos los que tenían obligación de acuerdo a... ¿Y quién se opuso? Eso lo debatimos en comisión y no lo aceptaron desde la presidencia de la comisión del oficialismo. De Cambiemos, sí. Bien. Ahora sí, vamos a meternos en el tarifazo de lleno. Lo que dijo el presidente, lo que pasó en la Casa Rosada. En definitiva, ¿la gente está matando al mensajero? ¿Estuvo bien o no estuvo bien el set de tarifas que dispuso el ministro Aranguren? Manuel Adorni, economista, especialista en finanzas, nos acompaña esta noche. Buenas noches, Manuel. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo la ves? Bueno, a ver, complicado. Me parece que el gobierno cometió un error de comunicación grave. Me parece que la sociedad, era de las pocas cosas que la sociedad estaba casi en su conjunto de acuerdo, que las tarifas estaban atrasadas, que los precios eran ridículos, que había que ajustar. Me parece incluso que el gobierno tenía todas las chances de hacerlo bien y de hacerlo como correspondía. Me parece que le erró en la comunicación, me parece que le erró en la implementación. También considero que las tarifas están atrasadas. Considero también, no me acuerdo en qué testimonio pasaron, que decían que las cosas hay que pagarlas por lo que valen. APUD, correcto. Y es así, los bienes hay que pagarlos por lo que valen, la energía eléctrica y el gas también hay que pagarlos por lo que valen. Me parece que podría haber dado primero en otra estación. Me parece que haber implementado el tarifazo en un invierno tan crudo como este, me parece que estuvo mal desde lo estratégico, desde lo político y desde lo social. Y me parece que el gobierno tenía otras herramientas como para implementarlo, pero además me parece que falló en la comunicación. No sabemos cuánto tiene que costar realmente los servicios, no sabemos cuándo vamos a terminar de sufrir los ajustes, porque ahora la justicia puso un freno. Eso se solucionaba con las audiencias públicas, ¿no? No sé si se solucionaba, no sé, porque la audiencia pública es un mero trámite burocrático, que no podía frenar el aumento. Pero son públicas, entonces la gente se puede enterar de cuánto va a valer las cosas. Pero no deja de ser un tecnicismo legal como para implementar un tarifazo, por lo cual el tarifazo iba a existir igual, la queja iba a existir igual y las presentaciones judiciales iban a existir igual. Gracias, Manuel. Mariano Mazzaro, referente de judiciales bonaerenses. ¿Era así? ¿Había que hacerlo sí o sí? Yo lo primero que digo es, no estoy de acuerdo para nada que hubiera un consenso generalizado respecto de la necesidad de aumentar, digamos, que la gente estuviera dispuesta a tolerar el aumento y errores no. Primero, se largó comunicacionalmente el 1500%, la jugada fue perfecta. Si vos decís primero 1500% y después salís, ya lo tenías previsto en 400, parece módico en relación al 1500. Onda paritaria, digamos. Pero 400% respecto de la etapa anterior es absolutamente... es una locura. Pero lo más interesante, marcar dos cosas. Una, que los subsidios que existían, mayoritariamente el volumen de dinero dispuesto para subsidio no era para el hogar, era para la industria. Eso es una pregunta que el oficialismo no ha querido desarrollar, porque básicamente de lo que se trata es, si vos subsidiás la demanda, la oferta, es decir, le facilitás que produzcan las industrias, y a la vez tenés un montón de políticas para favorecer la demanda con salarios altos, generás consumo interno, empezar a diversificar la matriz productiva del país. Tiene un sentido. Si vos lo quitás de forma uniforme, no solo es que vos pagás más en tu casa, sino que te lo están trasladando a precio porque tiene un impacto en inflación extraordinario. Miguel Bogiano, vos al principio decías lo mismo que Manuel, hay que ajustar las tarifas. Sí. Quedaron a mitad de camino, lo hicieron mal. Mira, me parece que yo no coincido con que la audiencia pública sea nada más que un tecnicismo. Creo que es parte de la ley y está justamente la instrumentación. Hay que tener presente que el Ejecutivo desde el 2002, con la ley de emergencia económica, tomó el poder que tenía Enargas, que era quien fijaba las tarifas de gas puntualmente, y que además tenía un mecanismo para su actualización que estaba hecho de forma automática. Así que la responsabilidad la tomó el Ejecutivo y escondió en las tarifas y en el atraso tarifario mucha parte de la inflación. Pero me parece que acá lo que está pasando es además una gran dificultad de instrumentación, no solamente de comunicación.
Ahora, no sé si otro gobierno de Massa o de Scioli hubiera sido exitoso. Me parece que la instrumentación tenía una gran complejidad. No sé si lo del 1500 bajado a 400 puede ser. Parece una treta que tiene sentido. Es innegable. Pero ahora queda como algo bastante desprolijo, porque ha quedado todo suspendido hasta que la Corte finalmente se expida. Sí, devoluciones, facturas cada 20 días. Sí, además hay una desprolijidad, que se habla mucho del consumo, pero el precio sube el 400% sobre tarifa y no sobre consumo, digamos. Es todavía peor, porque la verdad que es muy disímil. No, pero, sobre llovido mojado tuvimos un mayo que fue súper frío. Bueno, eso además de todo, ¿qué va a ser? Pero lo hizo peor todavía. No hay una argumentación, disculpen, ¿no? Pero lo digo bien. Sí. No encuentro una argumentación realmente sofisticada para argumentar el porqué del tarifazo, dividiendo gas, dividiendo electricidad, porque la respuesta es, estaba atrasada la tarifa. Bueno, discutamos cuánto estaba atrasado, no, ¿en relación a qué? ¿En relación a qué? ¿Cuál era el costo de producción? ¿Cuál era el costo de traslado? Hay un montón de cuestiones que no se debaten. Me dicen, estaba atrasado, la gente quería pagar más. Es un absurdo. ¿Cómo la gente va a querer pagar más? Yo lo que conozco quieren pagar menos los puchos, quieren pagar menos las galletitas, quieren pagar menos la gaseosa. ¿Cómo van a querer pagar más? Nadie quiere pagar más. Se te habla un informe, con esto termino. Sí. Hace muy poquitito, viendo cuál era el impacto de la totalidad de los servicios públicos en el salario de un trabajador docente que recién inicia. Es el 40%. Sí. 40%. No, hoy lo dijo 40% de su salario para pagar servicios. Hoy lo dijo la Dirección de Estadísticas porteña, el gobierno de la ciudad directamente. Ahora vamos, Miguel, quiero que... Lo recomiendo. No está la placa, pero quiero igual que expliques por qué para vos hay que pagar todavía más. Manuela. Me parece que hay que aclarar una primera cuestión. Es una frase que se dijo al pasar, pero que es importante. Hay que pagar lo que salen las cosas, el costo de la cosa. En primer lugar, acá no se sabe el costo de la energía porque no hay apertura de los libros contables. Las audiencias públicas, en todo caso, son un paso procedimental, no tienen vinculación. Así que lo que vaya a decir la justicia sobre eso, atento, porque no quiere decir que vayan a tirar hacia atrás el tarifazo. Lo que la sociedad necesita saber es efectivamente cuál es el costo de la energía, qué cargos hay, y por eso es necesario saber cuánto se llevan los empresarios, porque son los mismos empresarios que estaban bajo el kirchnerismo. Esas mismas empresas que no invirtieron la década anterior van a seguir haciendo negociados con el macrismo a expensas de la sociedad. Entonces yo estoy sumamente en desacuerdo sobre la frase de que las cosas hay que pagarlas. Estamos hablando de los servicios, son derechos. Es el derecho de una sociedad a no tener frío, a no tener... Por supuesto que un servicio es un derecho, porque yo tengo una visión, por supuesto, de la misma manera que la educación es un derecho, y te diría que repase inclusive esa constitución totalmente neoliberal que tenemos para tratar de entenderlo. No es un problema de voluntad, es un problema de intereses. Además, yo te dejé hablar un montón de cosas que dijiste, me gustaría terminar la idea. Pero me interesa que discutan esto, Por supuesto que es, porque vos tenés una lógica totalmente distinta para analizar la sociedad. ¿Vos qué querés? ¿Hambrear? ¿Vos qué querés? ¿Que la gente no pueda entrar a su casa y sienta tristeza, sienta frío? Se murió un bebé en Capital. Hay abuelos enfermos. Y vos hablás del clima y que el clima sería lo que explica. Y además te explico otra cosa, no importa que sea en invierno, porque en verano hace calor y también hay que usar la energía, entonces no es un tema de tiempo. Es un tema de qué plan económico tiene el invierno. Y si me permitís, te voy a responder algunas cosas que vos decís. Para que te des una idea, el aumento que está en la red de gas, es cierto que es del orden del 400%, quedará en suspenso, etcétera, etcétera. Pero si vos estás realmente preocupada por los de menores ingresos, te cuento que los que pagan garrafa pagan entre un 60 y un 100% más de lo que gastan... Las medidas sociales del macrismo son inexistentes. De lo que gastan los que están en red de gas. Y eso fue siempre así. ¿Por qué? Porque la red de gas natural en Argentina alcanza solamente el 50%, cuando tuvimos un gran gobierno que lamentablemente no invirtió nada en hacer crecer esa red de gas. ¿Cómo estaría mejor la sociedad ahora con un aumento del 1500%? Lo que yo te estoy diciendo es que vos estás tratando... Estás diciendo que hay que tener un criterio de ganancia. Permitime que termine de hablar. Vos estás pretendiendo que esté en una mejor situación los que tienen menos recursos, pero te estás olvidando que los que tienen que pagar la garrafa de gas están todavía mucho peor. Entonces, diputada, ¿ustedes qué criterios siguieron? Porque, a ver, en el Congreso se discutió esto y... Sí, nosotros ya desde el mes de abril le llegamos una carta al ministro Aranguren. Quiero decir algo que me parece que también tenemos que poner el foco sobre eso. ¿Quiénes ponen los ministros?
En la Argentina está faltando una ley de financiamiento de las campañas políticas, porque las campañas políticas reciben aportes de distintos sectores. Entonces, cuando recién lo escuchábamos al presidente Macri, que no es la primera vez que lo traiciona su subconsciente, decir, no matemos al mensajero. ¿El mensajero de quién es Aranguren? Bueno, de él mismo quizás. No sé, ¿será? ¿O será de las petroleras? ¿O será de otros grupos de intereses? Es lo mismo ¿O que será Macri eso a esta altura, porque Bueno, hay otra cosa pero que dice Macri que es... hay una cosa que es poco transparente. Él gobierna para los argentinos, ¿Quién? pero es mentira. Porque hay algo también que no estoy de acuerdo, que es con el tema de que ellos se equivocan en la comunicación. El gobierno está haciendo una comunicación diferente, moderna, distinta, poco tradicional. Sí. Pero no se equivoca en la comunicación, se equivoca en las políticas que implementa. Porque además empezaron diciendo, recuerden, que no había alternativas, que por eso había que subir. Y después vimos que sí había alternativas, porque hicieron una cosa, después cambiaron, dijeron que el tope era para las tarifas, después que eran para las facturas, después volvieron para atrás. O sea, hay alternativas. Lo que no saben, creo, a esta altura, es qué es lo que tienen que hacer. Acá el punto central, hay varias cosas. Igual no quiero dejar pasar algo que vos dijiste. Dale. Que me parece que es parte de la discusión de fondo que muchas veces no podemos darnos. Es un servicio esencial y eso sin esos servicios vos no podés, en tu criterio, reproducir la fuerza de trabajo. En mi criterio, vivir dignamente, ¿sí? Es tan básico que la discusión de fondo es que el Estado debería tener esas variables sujetas a criterios de Estado, no liberadas al mercado para hacer negocio. Primera cuestión. Decir que es un derecho es otra cosa. Segundo Decir que es un derecho es otra cosa. Segundo tema, el punto central respecto de las tarifas está vinculado a una política que lanzaron hace mucho tiempo e incluso me animo a decir previo a las elecciones, que es enfriar la economía. Enfriar la economía, enfriar la oferta, enfriar la demanda. ¿Por qué? Pero ya está pasando en pymes, te lo planteo con números concretos. En pymes está pasando. Las pymes son el 80% del entramado industrial. El impacto directo del tarifazo en pymes, lo que concretamente produjo es problemas gravísimos en las pymes que están reduciendo su producción. Buscan poner a la economía en recesión. Eso es lo que vos pensás. Te daba el dato de un docente, 40% de su salario para pagar esos servicios es menos consumo. Pero te quiero la resolución concreta o la síntesis es menos consumo. Pero lo han dicho, lo han dicho. ¿Pensás que ellos buscan poner a la economía en recesión? No es un efecto no deseado. No es lo que pienso. ¿Realmente pensás que el objetivo es poner a la economía en recesión? Ellos quisieron enfriar la economía, tocaron variables para enfriar la economía y como se dijo hace un tiempo, es un juego en el cual vos abrís la caja, pero después no tenés el manejo de las variables, porque es imposible tenerlo. Mariano, perdóname. Es imposible tenerlo, y eso está pasando. Primero tenemos que aprender a escucharnos y a escuchar bien lo que decimos. Yo no dije... ¿Vos te das cuenta? No, no te estaba diciendo... Déjame aclararte esto porque me corregiste en una cosa y no tenés razón. Vos me dijiste que yo dije que había consenso en que todo el mundo estaba dispuesto a pagar más y yo no te dije eso. Yo dije que todo el mundo estaba de acuerdo en que las tarifas estaban atrasadas y tenían un precio ridículo, que son dos cosas diferentes. Porque yo no digo al pobre, al que no tiene para pagar la luz. Venía la barriada. Y después me gustaría saber... Y después, perdóname, yo te dejé hablar, déjame hablar, Manuela. Por supuesto. Déjame hablar, Manuela. Loco, vos sí que nunca salís a la calle. Vos sí que nunca estás vinculado a un problema de la realidad. 3.000 personas en la Quinta de Olivo, miles de personas en la zona sur, Remedio de Escalada, cada 15 cuadras de la luz había gasolinazo. Perdóname, Manuela, me interrumpiste. Personas en Córdoba. Vamos de a poco. Hay gente mirando que se Si hablan todos juntos no se entiende. Les corto los micrófonos a todos. A los dos economistas, déjenme terminar, ¿no les parece que él quería terminar una idea? Permíteme, a los dos economistas, el hecho de que el gobierno esté estableciendo una tarifa social, ¿no implica de alguna manera reconocer que hay un derecho a no morirse de frío? Lo que pasa es que yo me puse justamente lo que ella dice derecho, porque pareciera que derecho es lo más cercano a decir tiene que ser gratis. Ella considera casi que tiene que ser gratis. Tiene que ser gratis la luz. Entonces está muy alergia le da que alguien no pueda tener frío por más que sea pobre, por más que sea trabajador. A mí me gusta ver que la gente se muere de frío. ¿Qué te pensás? ¿Que soy insensible? ¿Y por qué defendés un aumento del 1.400%? Vos tenés que entender lo que está pasando. Se trata de ver intereses. No es ser insensible. ¿Sabés cuál es el gran problema de la Argentina? Que tiene hace 200 años un déficit fiscal que redunda en todos los problemas que tenemos de inflación, de desempleo, de que no haya los jubilados. ¿Por qué le sacan el impuesto a los bienes suntuarios? ¿Por qué la soja no paga impuestos? ¿Por qué las petroleras no pagan impuestos?
perdóname, vos culturalmente, como todos los políticos, piensan que se puede gastar más de lo que hay. Y hasta que los políticos no terminen de entender que se puede gastar más de lo que hay, vamos a seguir en esta situación. Yo quiero defender los intereses de los trabajadores. El ABC económico y le pones derecho a cualquier palabra. La economía es política, la economía es para qué intereses vas. La economía porque no Macri es política, dice que no hay alternativa y es mentira. Macri miente, y vos sos cómplice de esa mentira. Por supuesto, porque dicen que no hay otra alternativa. Pero mientras tanto los más ricos son los que menos ponen. La cantidad de pavadas que decís es no son pavadas. Decime cómo puede ser que no le paguen. Decime cómo puede ser que los ojeros no paguen impuestos, que los petroleros no paguen impuestos y que resulta que un trabajador tenga que pagar 1.400 por ciento. Lo que decís es falso. Manuel, Pará, dejémoslo hablar a él. Estaba hablando y me interrumpieron hace como 10 minutos. Dale. Manuela, primero que no es verdad, todo el mundo paga impuestos, los petroleros, los ojeros, etcétera. Eso, el que le hayan bajado la... No, mínimos no. Pagan menos que Pagan antes. la misma... Mucho menos. Pagan menos que antes, por supuesto. Lo que me gustaría saber, en caso de que esté o que pueda llegar a estar de acuerdo, que lo veo difícil con tu postura, lo que me gustaría saber es de dónde sacás los recursos para seguir subsidiando. Lo seguimos con déficit fiscal, seguimos emitiendo, nos endeudamos. La plata es infinita. No, Me gustaría que me lo expliques porque sería bueno una tener... primera cosa, Le pones mucha pasión a los no pagándole a los fondos me buitres, ¿Puedo abriendo decir algo? todas las Sí, cuentas, por abriendo favor. todos los libros ¿Por qué le contables de imprimimos? las empresas, Claro. empezando por todas Claro. las... No, Va por ahí. o por supuesto, No, lo lo que pasa que es que ustedes ven perdóneme, que hay que tocar imprimimos plata, Manuela, los intereses a los poderosos. Imprimimos Yo creo que hay que Manuela, dejar de pará, financiar Miguel, pará. iglesia. No, No hay un montón de plata ahí. estoy de acuerdo que los recursos... Pará. Imprimamos Vamos a dejar la plata. diputada. Es fácil. Bueno, Es una bueno, política de bueno. 5 o 10 No, años. estoy de acuerdo que Por los recursos favor. son finitos y hay que... El tema es dónde ponemos el foco y de dónde lo sacamos. Nosotros venimos sosteniendo que hay que grabar a la renta financiera, que hay que grabar el juego, que Pero no con eso estábamos no de arreglás el acuerdo. problema No, ni que lo hicieras. porque sacamos de No lo un lado arreglás. para poner Pero en otro, porque tenemos un concepto de Estado distinto. Pero es Vos orden me de magnitud. preguntabas qué pensábamos nosotros con el tema de las tarifas. Sergio Grabar más, Massa esa es la le solución. mandó una Por carta favor. al presidente Macri diciendo que pare el tema de las tarifas, que volvamos a cero y que empecemos a discutir realmente con un concepto federal, con un Fíjate, con la un solución de los concepto políticos es poner más racional. impuestos. Primero, La pregunta- no, la por más que pregunta graves, es oportuna. por más que Impuestos. graves a la renta financiera Miguel, al 100% no te alcanza Es para parte pagar del el déficit del fiscal. recurso energético. Es que lo que Es vos un gran decís es tema magnitud, para Manuela. la No, Argentina. no, la graves al 100% Es la vida de la llegás a cubrir gente, el no déficit es una fiscal. empresa. Miguel, Ese es el no, problema. No, si hablan todos a la vez, corto Claro. todo, Vos porque querés además... arreglar con más Perdón, impuestos. perdón. La pregunta, No, la quieren pregunta Vengo a es manejar yo la oportuna. palabra, por favor. La pregunta es oportuna y es histórica. ¿Cuál? Yo concedo eso respecto de los recursos. Sí, señor. Correcto. Por supuesto. Bien. Entre otras cosas es, o lo que discutimos, o el cuello de botella, vos hacías referencia a los 200 años y yo lo traduzco, lo deduzco en cuellos de botellas históricos de los procesos que se van tratando. Es el acceso a la divisa, ¿sí? Lo que yo planteo con total claridad es que el proceso de industrialización para exportar en términos competitivos y tener ingresos de dólares requieren de bancar, depende de la industria, 5, 10 años. El gobierno anterior lo hizo, entre otras cosas, subsidiándole insumos básicos indispensables disculpame, pero no y es un problema, ampliar y no es tener un una, problema solo de- tener Damos una la palabra, canasta damos la de palabra y acceso a se las nos acaba. divisas. Eso- Vos te Miguel, quedás en el es un- modelo agroexportador, No, pero es que históricamente no pasa ni por ahí, significa disculpame. 25% de subconsumo, Mariano. es decir, 25% de Eso pobres. es desde que la Argentina es Argentina. En los últimos 200 años tuviste 10 años nada más donde tuviste el gobierno sin déficit fiscal. Son los políticos que ante el problema que quieren El inventar déficit- nuevos ¿Cuáles El fueron esos déficit- 10 años? Son picos, son un año y después se corta, no me lo sé de memoria, pero son un año y después tenés 20. Un año son totalmente apenas. Después de las peores crisis son... Pero, No, por de ejemplo, mira, pero por lo que ejemplo, tenés, entre fíjate, 2013 lo y que acaba de 2005. resumir ella es el modelo de cómo piensa un político. Bueno, veamos qué más podemos grabar. Después, claro, ¿por qué Escuchame. está la plata afuera? Porque Mirá, la gente igual no quiere pagar importaciones. impuestos, No, obviamente. no, pero porque déjame arriba que del contesto con los 50% números en la de mano. lo que se le graba a la gente acá va a cualquier lado, porque hay mil modos de no, esconderla. pero no te Entonces, vayas por ante la la duda tangente. dice, No, grabemos es una la renta respuesta- financiera y ni siquiera se da cuenta A ver, que si la grabas al 100% es una- no es resolvés una el problema. respuesta- De gastar es una menos respuesta que se jamás. va por la Veamos cómo tangente. cobramos más impuestos. Esa es la mentalidad política. Primero, Pero así, entonces, ¿por qué déjame estás decirte argumentando que hay que cobrarle impuestos a los 200 trabajadores sobre lo las único que tarifas y viene los es ver servicios? ¿A quién le cobran más? ¿Por qué estás- por qué Esa es la estás defendiendo política la- argentina. Tu Esa discurso- es la mentalidad de la si política la argentina. gente no puede Ver pagar? cómo le responde una saco pregunta más al privado.
Estado. Ver de dónde le saca más al privado. Que no es ese tipo de programas, muchachos. No es ese tipo de programas. No me gusta que hablen uno arriba del otro porque el que está del otro lado no entiende y se empasta la voz de uno con el otro. Ahora vamos a ir a una tanda. En segundos vamos a volver y nos vamos a ordenar para que ustedes puedan recoger los argumentos muy valiosos que se están virtiendo acá, y además les vamos a mostrar cómo este mediodía la propia dirección de Estadística Porteña reconoció que incluso sin mandar a los chicos al colegio privado ni tener prepaga, hacen falta 20 lucas para vivir una familia tipo en la ciudad de Buenos Aires. En segundos nada más. Manuela Castiñeira, ¿se puede vivir con este dinero, con estos ingresos hoy? Claramente no, porque además estamos hablando de no ser pobre, que no es vivir dignamente. Y acá discutíamos sobre los tarifazos, sobre los servicios. Hay una acumulación de aumentos que tiene que ver con la inflación, con la comida, una devaluación, Argentina exporta lo que come, eso repercutió directamente sobre la canasta básica. Es decir, hay una sumatoria de medidas para rebajar la calidad de vida de los trabajadores. Eso es lo que desde la izquierda venimos denunciando, desde el Nuevo Más en mi caso en particular, porque se trata de atacar a los trabajadores. Y una reflexión final. Macri dice que no hay otra alternativa y nosotros queremos decirle que Macri miente. Hay otras posibilidades para resolver los problemas económicos del país que sacarle a los que más tienen, mejorar la estructura económica, energética, productiva de la Argentina, y no por eso la tienen que pagar los trabajadores, y por eso queremos salir a las calles a una jornada nacional de lucha para exigir todas estas cuestiones. Manuel Adorni, sus últimos 30 segundos. Adiós, gracias. La izquierda nunca va a ser gobierno en este país. Eso no lo sabemos. Bueno, evidentemente los capitalistas no han resuelto los problemas. No, lo que pasa es que ustedes creen que mientras que peor le va al empleador, mejor le va al empleado, y no es así. Entonces no van a triunfar nunca ustedes. Manuel, adiós, gracias. ¿Tu opinión? Está bien, sacaron datos de la ciudad de Buenos Aires, que también es la ciudad con menos pobreza y menos indigencia del país. O sea que estamos todos de acuerdo en que la inflación estuvo descontrolada en el primer semestre, se está desacelerando. Esperemos terminar el año entre los acuerdos de paritarias que quedan pendientes, el pago a jubilados y la reactivación de la obra pública. Esperemos que todos estemos un poco mejor y que se detenga la caída y que empecemos nuevamente a crecer. ¿Está en esa senda el gobierno o no? ¿Cómo? ¿Está en esa senda el gobierno? Creo que está en esa senda y creo que vamos a... No, creo que vamos a terminar, por supuesto, con una caída del PBI a fin de año, pero veo un 2017 ya con crecimiento. Diputada Litza, ¿se puede vivir con estos sueldos y estos precios? Evidentemente no. Lo cierto es que el gobierno no tiene plan económico. Y lo está demostrando por las idas y venidas que tiene. Y no tiene un plan contra la inflación. Nosotros desde el Frente Renovador estamos presentando ahora un plan y un paquete de medidas antiinflacionarias. No puede ser que el gobierno nacional tenga dividido en 6 partes el Ministerio de Economía. O sea, el enfrentamiento, las internas que hay dentro del mismo gobierno, entre el mismo oficialismo, la falta de una conducción económica clara y de un rumbo, hacen que no se esté atacando el tema de la inflación como se tiene que atacar. Así que no le veo solución. Discúlpame, con esto termino. Estamos transitando ya el famoso segundo semestre y estamos muy mal. Mariano Mazzaro, menos de 30 segundos me quedan para vos, que hablaste más. Estamos en deflación, como dice Asiaín. 45-50 proyectado de inflación anual, 30% promedio de paritarias. Eso es explosivo. Déjame decirte algo. 2 razones concretas. No es que no quiere hacer algo para la inflación. Si recupera el salario, ¿para qué hizo la inflación? Esto es recuperar tasa de ganancia empresaria y de esa forma justificar la no reinversión que han tenido los industriales y los sectores económicos en Argentina. Miguel Boyano, en 2 palabras, si esperás que esto se revierta para fin de año o no, y además te quiero preguntar, también telegráficamente, si crees que el blanqueo va a ser un éxito o no, vos que sos especialista que dirigís cartas financieras. Sí, mira, me parece que va a ser difícil que se cambie de acá a fin de año. Hay cosas que todavía están, para mí, indecisas, sobre todo el tema de que no se modificó el déficit fiscal. Y respondiéndote a lo del blanqueo, bueno, nosotros en Carta Financiera desarrollamos un informe que de lo que vi es lo mejor que hay, así que lo invito al que quiera, lo invito a que ingrese a cartafinanciera.com y lo pueda ver, es realmente muy valioso. ¿Pero crees que seduce el blanqueo a los que tienen capitales afuera o no? Me parece que es atractivo, hay interés, pero no es ni tan caro ni tan barato, está en el medio. Muchas gracias a todos por venir esta noche. Pausa y el final con Mariano Hamilton en lo que se viene del fútbol.